Bueno, parece que la llamada con Milei se nos cayó. Sí, como el Lo está enganchando. Mientras tanto, mientras lo enganchan, pongo un poco de prólogo. Javier estuvo con Mariano Grondona en la semana y se convirtió sorpresivamente en trending topic nacional en Twitter. Todo el mundo se ve lo que está pasando. Y bueno, vimos la entrevista que fue realmente muy clarificadora, muy vehemente, como suele hablar Javier, que creo que ahí está enganchado. Javier, ¿estás en línea? Exactamente, estoy acá. ¿Y nos escuchás bien? Sí, digamos, o sea, sujeto a las restricciones que nos impone este gobierno en calidad de materia telefónica. Bueno. De eso estábamos hablando justamente. Bueno, estabas comentando tu opinión sobre esta supuesta imbatibilidad de Scioli, para decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, yo digamos ahí coincido con lo que ustedes dicen acerca de lo que dijo Ricardo, desde mi punto de vista, y eso tiene una gravedad adicional. La gente internaliza acorde a brutas crisis. Y en realidad hoy todos los incentivos de la política económica están planteados para hacer todo mal. Yo voy a tratar de explicar este problema. Hoy nosotros vemos estabilidad cambiaria y inflación desacelerando gracias a lo que fue la política monetaria de Fábrega. Ajá. Es decir, Fábrega se encontró con un desequilibrio monetario de 5 puntos porcentuales, lo bajó a 1, ¿sí? Sí. Y como consecuencia de eso lo echaron. Pero como la política monetaria actúa con un rezago que va de 12 meses a 18 meses, es decir, entre 1 año y 1 año y medio, hoy estamos viendo esos efectos, mientras que el tipo de cambio paralelo lo han logrado domesticar con la plata del swap chino. Es decir, nos estamos jugando en una ruleta más de 5.000 palos verdes para, digamos, validar precios de desequilibrio. Sí, un tiempito más, al menos. Exactamente, es comprar tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que supongamos lo siguiente, que por cayera un rayo de luz en el Ministerio de Economía y se convirtieran a nuestras ideas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. La realidad es que aun cuando fuera ese el caso, lo que vos tenés es que si Kicillof quisiera hacer el ajuste porque cree que verdaderamente se equivocó y que sus hipótesis keynesianas no funcionan, porque después de 3 años de hacer déficit fiscal la economía no para de caer y no para de acelerar la inflación, o sea, por lo único que cae es por lo que echó al presidente del Banco Central. Uh-huh. Entonces, digo, él quiere hacer el ajuste. El problema es que como no tiene reputación, su anuncio no sería creíble. Eso generaría que el aumento del ahorro no tendría una correspondencia en materia de inversión, y eso lo que haría es derrumbar el nivel de actividad económica y el empleo, con lo cual ahí perderían seguro las elecciones. Uh-huh. Y ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el hecho de qué pasa si yo hago una política fiscal y monetaria irresponsable. La realidad es que como actúa con rezagos la política económica, es muy probable, ¿sí?, que si yo agarro, le doy al gasto, inflo la economía, la crisis estalle más adelante. ¿Tengo certeza sobre eso? No. Pero en términos de valor esperado de votos, el incentivo es que yo lleve a cabo una política fiscal y monetaria verdaderamente desastrosa y que no tiene que ver con lo que necesita la economía argentina. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a veces nosotros los economistas nos preocupamos por este tipo de cosas y los políticos, y muy especialmente los peronistas, esto no les importa. Lo único que le importa a los peronistas es tener el poder. Es decir, con lo cual ellos no tienen problema en financiar el desequilibrio monumental que tiene la economía con deuda de corto plazo, no tienen problema de que post elecciones esto estalle, porque lo que sí les importa es retener el poder.
Me parece que los dejé ultra deprimidos. No, a ver, en realidad pensé que seguía. Creo que coincidimos con el diagnóstico. Y, a ver, me pareció bastante interesante los datos que tiraste en la semana acerca del nivel de pobreza, del nivel de desigualdad y del PBI cuando concluiste tu participación en el programa de Mariano Grondona. ¿Podemos volver a esa síntesis? Porque me parece bastante interesante. Sí, claramente, cómo no. Ahí el tema, mi argumento central es, a ver, este gobierno llevó a cabo uno de los peores procesos populistas de la historia. De hecho, te diría que es peor porque vos no podrías replicar las características del primer peronismo por un problema de información, ¿sí? Uh-huh. Es decir, entonces te diría que dado los niveles de acceso y de divulgación de información, es bastante más violento, porque justamente no pueden hacer tantas cosas sin que sean tapadas. Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que nos deja este gobierno? Este gobierno deja un nivel de pobreza en hogares del 30%. En el año 98, que es cuando Argentina recupera su tendencia de largo plazo, el nivel de pobreza en familias era del 18%. Entonces este gobierno te va a decir, no, pero nosotros somos los campeones de la distribución del ingreso. En realidad eso también es falso. Hoy el coeficiente de Gini, que es una medida de la concentración, es de 0,381. En el año 98 era de 0,38. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros aplicamos un megacirco populista, supuestamente para favorecer a los pobres, y lo dejaste con más pobreza, con un nivel de distribución del ingreso que no ha cambiado, uh-huh. Pero al haber llevado a cabo tan malas políticas económicas, el ingreso per cápita argentino debería ser de $31.000 y hoy es de 12.880 el tipo de cambio oficial y de 9.000 al paralelo. Esto quiere decir que en términos de bienestar perdimos fenomenalmente, porque la torta se reparte igual, pero la torta es un tercio de lo que debería ser. Con lo cual, desde mi punto de vista, esto es una catástrofe en términos de crecimiento. Javier, adicionalmente, Argentina, estábamos mirando estos días en la Fundación, ha caído entre 8 y 10 puntos su posición en el índice de desarrollo humano que hace las Naciones Unidas. No ya en los índices económicos, políticos, donde es un desastre la performance del país, ¿no? Pero incluso en el índice de desarrollo humano, después de estos 10 años de década supuestamente ganada, Argentina ha deteriorado también su posición. Pero es que claramente es así, porque, a ver, cuando vos mirás el desarrollo humano, entran cuestiones como la salud, entran como cuestiones como la educación, ¿sí? Y eso es lo que yo sostengo, que cuando vos mirás la foto de hoy de Argentina, es mala, pero la película es peor. ¿Y por qué digo que es peor? Porque vos para crecer necesitas acumular capital. Sí. Vos tenés capital físico, capital humano, capital institucional y capital social. En materia de capital físico, se la pasaron hablando de tasas chinas, sí. Y alguien les debería haber dicho que China crece lo que crece porque invierte 40 puntos del PBI, que Corea crece lo que crece porque invierte más de 30 puntos del PBI. Estados Unidos invierte 20 puntos del PBI siendo un país desarrollado. Nosotros con las cuentas nacionales nuevas invertimos 16, con lo cual no estamos en condiciones de decir que podemos crecer a tasas chinas. Sí. Eso deja en evidencia que nosotros hemos vivido lo que en finanzas se llama el rebote del gato muerto. ¿Sí? Uh-huh. Cuando vos mirás el tema de la infraestructura está en un nivel pésimo, para que más o menos se den ustedes, digamos, lo tienen claro esto, el retorno que tiene un activo, ¿sí?, está inversamente relacionado al tamaño de ese activo, que es lo que nosotros los economistas llamamos el valor del producto marginal del capital. Un negocio de infraestructura en Argentina
tendría un retorno arriba del 50%. Eso quiere decir que el stock de capital vinculado a la infraestructura está en un estado pésimo. De hecho, invertimos como en épocas de vaca flaca con la presión tributaria más alta de la historia. Es decir, nosotros no pasamos 3 puntos del PBI cuando tendríamos que estar invirtiendo entre 7 u 8 puntos. Eso por el lado del capital físico. Por el lado del capital humano, en las dos direcciones típicas del capital humano vamos mal. Tenemos casos de chicos desnutridos en Argentina. Esos chicos no van a poder insertarse en el mundo laboral de una manera productiva. Y por otro lado, cuando miramos la educación, sí, está acá, nuestro desempeño en las pruebas PISA es propio de un país que tiene 1/3 del PBI que tenemos hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos lo pones en dinámica, de futuro somos un país pobre. Y para complementar esta historia también, tenemos lo que la cuestión institucional. O sea, entonces yo te digo, mira, en libertad económica nosotros estamos entre los países más reprimidos del mundo. Estamos como Venezuela, como Corea del Norte, como Cuba, sí, digamos, como algunos países de África, como Rusia. O sea, nos metimos en ese pelotón. Ahora, esto no es gratis, porque aquellos países que son libres son 10 veces más ricos que aquellos países que no lo son. Y la incidencia de la pobreza en aquellos que no son libres son entre 5 y 6 veces más que lo que es en un país, digamos, libre. Entonces, ahí vos podés encontrar ejemplos por todos lados. O sea, los dos más flagrantes, ¿cuáles son? La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es un mamarracho. Básicamente nosotros en economía hemos aprendido que a cada instrumento de política económica se le corresponde un objetivo, y la señora Marcó del Pont, digamos que habría que hacerle un juicio por mala praxis y habría que quitarle el título, le asignó a un solo instrumento de política económica 5 objetivos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Sabes cómo? Con inflación. Y por otro lado, hemos destrozado la estructura contractual. El mejor ejemplo son los servicios públicos. Tenemos un desequilibrio de precios como no se ha visto nunca en la historia argentina, y por ende la calidad de los servicios públicos que tenemos es deplorable. Javier, se nos va, sí. se nos acaba el tiempo. Ha sido muy claro. Sintetizando, tenemos mayor pobreza, se ha perdido, o sea, no tenemos el Producto Bruto que podríamos tener, se mantiene la desigualdad en el ingreso tal como en el 98, y además hemos depreciado los stock de capital físico, humano e institucional. Exactamente. Todo eso sí. hace que este gobierno haya sido el peor gobierno de la historia. Qué vehemencia, Milei, qué vehemencia. La seguimos en otro Pero momento. más duro es vivirlo. Sí, más duro es vivirlo, exactamente. Y ni te cuento para los que vienen. Gracias, Javier. No, por favor, Te un mando placer fuerte hablar abrazo. con ustedes. Cuídate, nos vemos.